terapeutas de Reddit, ¿cuál fue el momento en que se dieron cuenta de que no se podía ayudar a su cliente? En el momento en que me doy cuenta de que no quieren ser ayudados. Por lo general, es con los casos que son enviados a terapia por sus seres queridos. Por supuesto, la mayoría de ellos al menos sienten curiosidad por el proceso y comienzan a ser parte de él, pero hay algunos que simplemente no dejan de resistir sin importar cuántas sesiones. Tengo una amiga cercana que ha sido abandonada por varios terapeutas en la primera sesión. Creo que el problema básico es que ella no quiere cambiarse a sí misma, quiere que el mundo cambie para adaptarse a sus ansiedades, etc. Es raro para mí porque siempre he querido cambiarme a mí mismo, no quiero estar deprimido, no quiero tener que estar ansioso. Estoy dispuesto a aceptar la irracionalidad de estos pensamientos porque mis ansiedades en realidad no se hacen realidad. Es muy inteligente pero no dejará de aferrarse a la idea de que tiene razón intrínseca en estar preocupada y odiarse a sí misma. Es raro y triste. Este era mi papá. Después de su cirugía cardíaca, se volvió malo y abusaba verbal y físicamente no solo de mí, sino también a veces de mi madre, solo verbalmente, no golpeaba a las mujeres. Ella le dijo que fuera a terapia porque sabía que había problemas subyacentes que él no hablaría. Fue a 2 sesiones antes de detenerse y dijo que no se sentía cómodo hablando de su pasado. Han pasado 2 años desde que murió y descubrimos que su padre era un hombre enormemente abusivo, hasta el punto de que mi padre y mis tíos tenían pesadillas en las que peleaban con él y terminaban golpeando a sus esposas mientras dormían por eso. También estaba el sentimiento del italianismo de la vieja escuela donde a mi papá le enseñaron que no dejes que nada salga del cofre. Se suavizó cuando cumplí 14 años, porque era un padre mayor. Pero aún, culpo a mi abuelo por lo que hizo mi padre y desearía haber podido hablar con alguien sobre sus demonios. Todavía estoy súper agradecida de que se haya calmado cuando lo hizo. Hacía que amarlo y perdonarlo fuera mucho más fácil. Cuando el niño tiene menos de 8 a 9 años y los padres quieren que solo trabaje con el niño para cambiar su comportamiento. No va a pasar. Cambias el entorno y la crianza de los hijos y entonces ves cambios en el comportamiento del niño. No estoy diciendo que sea culpa de los padres o que ellos sean la causa. Estoy diciendo que para trabajar con niños que son pequeños, es necesario cambiar la crianza y el entorno. Ejemplos: autismo y TDAH, no causados por los padres, pero una terapia eficaz requiere cambios en el entorno, aumento de indicaciones, advertencias, señales, ayuda para regular las respuestas emocionales y sensoriales. Después de que el cerebro madure un poco, los niños pueden tomar perspectiva y pensar socialmente con ayuda. Un poco más tarde pueden planificar mejor las contingencias, aunque los lóbulos frontales no madurarán por completo hasta un punto mucho más tarde en el desarrollo que el que me refería. Yo era un adolescente horrible. Tal vez no en términos de actuar, sino en términos de no tener idea de cómo lidiar con mis emociones y hacer que exploten de manera autodestructiva. Cortes, gestos suicidas, un intento serio, etc. Mierda estándar de adolescente en la sala de psiquiatría. Culpé a todos menos a mí, y no es que solo yo tuviera la culpa, sino que toda la dinámica familiar se sentía un poco fría y no tenía ninguna referencia de lo que se suponía que iba a pasar. Cometí errores, mi familia cometió errores, todo el mundo lo jodió porque todos tuvimos una educación vagamente disfuncional. Una vez que recomendaron a mi papá que viniera a la terapia de grupo conmigo, todo cambió. Hicimos los ejercicios juntos sin importar lo tontos que parecieran. Mi papá aprendió algo de perspectiva y la compartió con mi mamá. Aprendí a asumir la responsabilidad y reconocer mis errores y, en última instancia, ahora todos tenemos una gran relación gracias a esos gente que nos enseñó todas esas malditas y estúpidas siglas. No hay palabras en la tierra para explicar lo agradecido que estoy de que mi familia se uniera y se tomara todo ese tiempo extra para trabajar conmigo. Y sé que deberían haberlo hecho. Pero estamos hablando de realismo aquí y no todos están preparados para lidiar con un niño con una enfermedad mental desde el principio. Todos crecimos. Esto pasó con mi hermano. Mi mamá lo inscribió en una terapia que tanto necesitaba, y él fue durante aproximadamente un mes antes de volver a casa muy enojado un día y decir que nunca volvería. Mi mamá habló con el terapeuta, y no podía decir ningún detalle por razones de confidencialidad, pero básicamente parecía ser que pasó el mes escuchándolo y tratando de que pensara sobre las cosas en un nivel más profundo, y cuando ella finalmente comenzó a delinear las cosas desde una perspectiva externa que no se alineaba con la de él, se enojó mucho con ella. Literalmente no podía manejar la verdad. Suena como mi hermano. No se hará responsable, todo es problema de los demás, pobrecito. Me enoja mucho. Mi hermana fue despedida por su terapeuta porque le mentía constantemente. Le dijo a mi papá que la terapia era una pérdida de dinero mientras ella no estuviera preparada para enfrentar sus problemas.
Han pasado unos 20 años desde entonces y ella sigue siendo un desastre. En consecuencia, comencé a verlo unos años más tarde por depresión y fue maravilloso. No quería medicamentos, así que no me recomendó comenzar ninguno, y la terapia cognitiva conductual era realmente lo que necesitaba para salir del ciclo de pensamiento en el que me encontraba. Una vez que ambos sentimos que estaba en un buen lugar y habíamos desarrollado las herramientas necesitaba, me dejó ir. Gran tipo que realmente me ayudó. Soy terapeuta de agresores sexuales. Un cliente en particular era consumidor de drogas, pero hasta ahora no parecía interferir con la terapia, no estaba relacionado de ninguna manera con sus actos delictivos. Hasta que un día se presentó a su cita completamente drogado con drogas duras, ya llevaba despierto más de 48 horas. Resultó que su abuso de drogas era mucho peor de lo que parecía. También dañó severamente su pene mientras estaba drogado, nos dijo. Inmediatamente lo remitimos a un centro de rehabilitación y desde entonces nunca más supimos de él. Mi madre pasó por una docena de terapeutas antes de encontrar uno que apoyara ciegamente sus perspectivas delirantes. Ella no puede ser salvada. Tuve exactamente el mismo problema con un ex mío. Estábamos en terapia de pareja, ante su insistencia, y después de un puñado de sesiones comencé a darme cuenta de que el terapeuta estaba de acuerdo conmigo la mayoría de las veces, y estaba tratando de decirle de la manera más educada posible que su comportamiento era tóxico e inexcusable. Él dijo, es una idiota que no sabe de lo que habla y nunca volveremos a ver a esa terapeuta. Cada vez que un terapeuta comenzaba a creerme, mi mamá me cambiaba a uno diferente. Engañó a tantos terapeutas y psiquiatras que me recetaron medicamentos para la esquizofrenia, porque mi trauma era todo delirios y alucinaciones. Un miembro de la familia fue dejado por su terapeuta debido a las constantes mentiras. Básicamente, este miembro de la familia, que es una persona increíblemente tóxica, interpretó a la víctima ante su terapeuta y luego los animó a hablar con sus hijos adultos, asumiendo que el terapeuta se pondría de su lado y les diría a los niños lo horribles que han sido. No hace falta decir que el terapeuta obtuvo la verdad de los niños y envió una carta diciendo que ya no podían reunirse con los miembros de la familia, llegando incluso a alentarlos a buscar tratamiento hospitalario. Los trastornos de personalidad son tan difíciles de tratar precisamente por esta razón. Mi mamá tiene TLP. Tuve que abandonarla porque se volvió tan tóxica que era peligrosa para mí, mi esposo y mis hijos. Irme fue como dejar un mini culto a la personalidad porque toda mi familia la eligió. Casi 4 años después todavía nos acechan y acosan, pero estamos mucho mejor sin ellos. Tengo un familiar muy cercano que no se ha sido abandonado, pero le miente a su terapeuta con frecuencia. Entonces, el terapeuta da consejos y comentarios basados en lo que se le dice. Mi familiar luego procedió a lanzarnos los comentarios de los terapeutas en nuestras caras, a pesar de que todo se basa en un montón de historias de mierda. Es extremadamente tóxico y alimenta sus delirios. Desearía que su terapeuta realmente tratara de hablar con otros solo para tener una mejor idea de la situación para que no apoye las mentiras y los delirios descarados. Siguió coqueteando conmigo. Lo había mencionado para reflexionar en el contexto de su funcionamiento e historia. Muchos intentos de profundizar la percepción y mantener un límite. En algún momento, el límite necesitaba hacerse más grande. Así que terminé nuestra relación terapéutica. En una nota positiva. Mi terapeuta me dejó ir porque estaba mejor. Fue un gran momento. Debo mencionar que esto fue hace unos años, he tenido altibajos desde entonces. Recientemente salí de un bajón, pero pude aprender a lidiar con eso yo misma. Si está luchando en este momento, sepa que sus esfuerzos no son en vano. Se necesita tiempo, se necesita trabajo, se necesita práctica. E incluso cuando estás mejor, caerás de nuevo. Sucede, pero estarás mejor equipado la próxima vez. Mantente fuerte. La primera respuesta es sí, claramente no quieren ayudarse a sí mismos. Los terapeutas pueden guiarlo, brindarle una perspectiva externa útil y objetiva, ayudarlo a replantear sus experiencias y brindarle herramientas para ayudarlo a dirigir su energía y sus pensamientos. Pero no podemos hacer nada por ti. No podemos iniciar o terminar relaciones por usted, no podemos obligarlo a tomar su medicación, ni forzarlo a que deje ninguno de sus hábitos destructivos o practique nuevos hábitos beneficiosos. Esas son sus decisiones, y no puedo tomar ninguna de ellas por usted, incluso cuando para mí las consecuencias de esas decisiones son claras. La segunda respuesta es cuando no soy el terapeuta adecuado para este cliente. Hay muchas razones por las que puede que no sea el terapeuta adecuado. Tengo mi propio estilo de comunicación, mis propios valores y mi propia personalidad, y es posible que eso no funcione con un determinado cliente. He tenido poco éxito con ciertos clientes a los que he enviado a otros terapeutas y les ha ido bien. Del mismo modo,
He aceptado clientes que estaban frustrados con sus terapeutas anteriores y he trabajado bien con ellos. La última respuesta es cuando la patología del cliente requiere una intervención médica o intensa. La terapia no puede sustituir la atención hospitalaria cuando se necesita, y los terapeutas no pueden recetar medicamentos, incluso cuando eso ayudaría. Desafortunadamente, la atención hospitalaria siempre es escasa y muchos clientes se resisten a esa idea, y a menudo tiene que advertirles que no pueden verlo hasta que completen un tratamiento de hospitalización. Debo ser muy claro aquí. La declaración dramática: un terapeuta dijo que estaba demasiado mal para recibir ayuda, es a menudo lo que escuchan los clientes, con frecuencia porque avanza su narrativa específica, cuando siempre trataremos de ayudar, incluso si significa pedirles que vean a otro terapeuta o que sigan otro curso de tratamiento. La analogía que uso es que la mayoría de los mecánicos pueden trabajar en la mayoría de los autos. Pero si tiene un auto extranjero inusual, probablemente obtendrá mejores resultados si encuentra un mecánico con más experiencia trabajando en esa marca. No puedo ayudarte no es lo mismo que no se te puede ayudar. Desde el lado del paciente, también puede ser muy difícil. Por ejemplo, tengo éxito en el trabajo, estoy casado, tengo familia, pero no amigos. No sé lo que está mal, solo que algo está mal. Voy al primer terapeuta hace 5 años, dicen ansiedad social, posiblemente un poco en el espectro ASD, pero no hasta el punto de justificar un diagnóstico. Pruebo Zoloft durante 1 año o 2. Nada cambia ni ayuda. Fui a otro mientras estaba en Riyadh, y me preguntó qué creo que es. Digo, sinceramente, creo que es TDAH y TEA, y no se ha tratado durante tanto tiempo que está causando otros problemas como ansiedad y depresión, pero esos son más síntomas, no la raíz del problema. Está bien, eso suena bien. Los estimulantes son ilegales en este país, pero aquí hay un medicamento para el TDAH que no es estimulante. No me siento diferente. Fui a otro unos años más tarde, y tenía los labios un poco apretados. Inicialmente llama al diagnóstico trastorno de adaptación, pero ciertamente no es correcto. Continúa con pensamiento obsesivo y TOC. Probamos una combinación de Wellbutrin y Prozac. Nada cambia. Finalmente, después de 1 año, el tercer diagnóstico es como, ya sabes, tal vez sea TEA y TDAH. Probemos Adderall y Prozac. Bueno, ahí es donde estoy ahora. Me siento 100 veces mejor y mi rendimiento laboral y mi forma física han mejorado mucho, pero todavía no estoy seguro. Después de 5 años, todavía se siente apagado. Creo que Adderall es lo primero que realmente ha hecho una diferencia medible, pero no puedes estar completamente seguro porque sientes que ni siquiera puedes confiar en tu propia mente en este momento. Lo mejor que pueden esperar es vivir sus días bajo la tutela del Estado en una instalación donde puedan ser medicados regularmente y mantenerse alejados de la sociedad. Esta chica es inteligente, muy inteligente, pero tampoco entiende las consecuencias en lo más mínimo. Y una cosita que le podrías decir como, no podemos tomar un trago de agua de la fuente, entremos aquí. Te traeré una botella de agua es una causa justificable en su mente para que ella te sacará los ojos con un tenedor de cafetería y te estrangulará hasta que mueras. Un mes después con esta pareja, una esposa acababa de pasar 5 minutos explicando el impacto del lenguaje de su esposo en ella y cuán devaluada, ignorada y sin importancia se sentía la relación. Su respuesta a ella fue, palabra por palabra, usar el lenguaje exacto que ella acababa de describir para responderle. Ella se derrumbó en sollozos, y él se recostó, suspiró. Puso los ojos en blanco y le hizo un gesto vago, como si estuviera de acuerdo en que ella es el problema. Le dijo exactamente lo contrario. Salió furioso. Ella fue al abogado que le recomendé y lo dejó. Custodia completa también. Realmente fue un final feliz. El abuso emocional sigue siendo abuso, amigos. No soy terapeuta. Había leído un comentario de un terapeuta sobre una pregunta similar. El paciente A estaba siendo diagnosticado por el terapeuta. A era muy suicida y se le prescribió hospitalización. Más tarde, un día, el paciente que compartía la habitación con A se suicidó y se le sugirió a que cambiara de hospital. Más tarde, el terapeuta se dio cuenta de lo consciente que estaba A de todos los hechos y actuaba para estar perturbado. Después de una verificación de antecedentes, el terapeuta descubrió que A solía hacerse amigo de su compañero de cuarto en el hospital psiquiátrico, convencerlos de que se suicidaran juntos, dejar que ellos lo hicieran primero y no hacerlo él mismo y el ciclo continuaría en el nuevo hospital. Un terapeuta me dejó. El psicólogo de mi universidad me estaba tratando por depresión. En realidad yo era bipolar y aún no había sido diagnosticado. Me las estaba arreglando de todas las formas poco saludables posibles. Autolesión, alcohol, atracones, etc.
La universidad no estaba preparada para cuidados a largo plazo, así que después de un cierto número de sesiones me derivó a un psiquiatra externo, pero fue una experiencia terrible y volví con ella. Me dijo que no podía seguir viéndome por su propia salud mental. Se había preocupado tanto por mí que la estaba afectando. Fue increíblemente difícil de escuchar. Como estoy tan jodido que hasta molesto a un profesional. Pero los profesionales de la salud mental también son personas y entiendo por qué. Tenían un caso extremo avanzado de trastorno de personalidad antisocial, demasiado agitados, demasiado agresivos, con abuso de sustancias. Después de meses en terapia en un hospital, no había ningún progreso ni nada que hacer, su familia no los quería, ni la policía, ni el hospital, y después de prender fuego a su cama y dañar a los demás pacientes, estaba demasiado asustada para trabajar con ellos, así que cerré el archivo y hablé con el médico para encontrar otra solución. Lamentablemente, sucedió el COVID y tuvieron que despedir a la gran mayoría del personal del hospital. Como todavía era nueva, me despidieron. Todavía no sé qué pasó con el paciente. Cuando ella se suicidó. Puede sonar duro, pero ella fue una de mis primeras pacientes como doctora. Tuve varias sesiones con ella junto con colegas. Ella era una persona muy agradable. Ella estará para siempre atrapada en mi mente. Por lo general, puedo notarlo en las primeras 2 o 3 sesiones. En su mayoría, individuos narcisistas que son llevados a tratamiento por su pareja o un pariente que espera desesperadamente un cambio. Nunca funciona. Esto me pasó a mí, como paciente. Cada uno de nosotros tuvo una visita individual, tipo de visita de admisión, con un terapeuta y luego una sesión de pareja. Juzgué un libro por su portada y pensé que me diría que estaba siendo una mala esposa y dramática porque era un caballero mayor. Me miró a mí y a mi ex y nos dijo que mi ex esposo es abusivo, narcisista y no quiere ayuda. Mi ex salió de la sesión, el terapeuta me habló muy amablemente y me dijo que podía hacer girar mis ruedas por el resto de mi vida tratando de complacerlo o que podía salir cuando estuviera lista. No soy terapeuta, pero soy un consejero calificado que trabajó con jóvenes traumatizados en un hogar residencial. Esencialmente, mi equipo y yo éramos padres sustitutos de estos niños, y cada uno pasaba entre 1 y 3, a veces 5, noches a la semana en la casa. Antes del caso que me rompió, había experimentado muchos comportamientos diferentes, comportamientos sexualizados, arrebatos violentos, apego reactivo. Trabajé con niños que quemaron casas, se ofrecieron a sí mismos, usaron drogas intravenosas, mataron a las mascotas de la familia, intentaron matar a sus hermanos, etc. Pensé que había visto lo suficiente como para volverme insensible a todo. Estaba en el trabajo con 2 jóvenes a los que adoraba absolutamente. Me llamaban tío, un término de respeto y cariño en los indígenas australianos, cuando recibí una llamada a las 9:30 de la noche pidiéndome que relevara un turno a la mañana siguiente con un intenso caso. Acepté porque antes de esta niña pensaba que era Superman y podía con cualquier cosa. Llegué a las 6 AM y recibí una entrega y un aviso de los trabajadores de turno. Me advirtieron que esta niña era violenta, pero que yo supiera, no era nada que no hubiera visto antes. Hay una expresión: los ojos son la ventana del alma. Cuando mirabas a los ojos de esta niña había una oscuridad diferente a todo lo que había visto antes o que probablemente vuelva a ver. Era obvio que los males que esta niña había soportado habían destruido su alma. Intentó ofrecerse tan pronto como estuvimos solos. Cuando traté de redirigir la conversación a métodos apropiados para expresar gratitud, esta niña cambió. Sacó un lápiz de debajo del escritorio y cargó gritando: eres un pedo, eres como los demás, no me toques, carajo, etc. Esta niña procedió a apuñalarme varias veces antes de que el otro trabajador pudiera someterla. Esta misma niña estaba bajo una orden de seguridad infantil muy singular. Los términos de la orden eran una contradicción directa de la legislación y tenía que ser firmado por el administrador estatal. Esta niña debía permanecer en el sitio a menos que fuera médicamente necesario debido al peligro para ellos y la comunidad. Una vez que se resolvió la escalada y comenzó la rutina nocturna, la niña me pidió más jabón. Esto tenía que dárselo en recipientes pequeños a la vez para evitar que la niña creara trampas resbaladizas para los trabajadores. Cuando me acerqué con el jabón, la niña había arrancado espejo de la pared del baño y lo aplastó sobre mi cabeza antes de abalanzarse sobre mí con un fragmento. Logré agarrar su muñeca y desarmarla mientras mi compañero de trabajo aseguraba los escombros. Luego, la niña se tragó un trozo de vidrio y le sonrió a mi compañero de trabajo y a mí sabiendo que tendríamos que llevarla al hospital. Una vez en el hospital, la niña se escapó antes incluso de ingresar al triaje. Aquí es donde se pone interesante. En su plan de seguridad había 25 direcciones posibles que frecuentaba. Un comportamiento común de la niña era intercambiar favores por metanfetamina, por lo que las casas en las que tuvimos que buscarla estaban llenas de personas menos que deseables.
Recibí una llamada de la policía para decir que la habían localizado en una estación de servicio cercana. Al llegar, la niña se roció con combustible y amenazó con prenderse fuego a ella y a todo el lugar. Se escapó de nuevo, pero no se la vio ni se supo de ella durante el resto de la noche. Ese fue mi primer turno con una niña que había puesto a otros 42 trabajadores en cobertura de trabajo. Trabajé con ellos durante otras 8 semanas antes de tirar la toalla. Tuve un colapso mental y comencé a beber mucho por primera vez en 10 años. Había comenzado a tomar medicamentos recetados para el dolor. Esta niña me rompió 2 dientes y me jodió la espalda, y para la angustia mental. Nunca volví a ser el mismo optimista feliz y afortunado. Saber que la mejor solución para un niño es una muerte rápida y sin dolor no fue fácil de manejar para mi psique. Cuanto más trabajé con ella, más aprendí sobre ellos. Nacieron en un círculo de pedos. Su madre fue producto del abuso y había sido abusada desde la infancia y simplemente continuó el ciclo. Eso fue hace 5 años y desde que tuve que dejar la industria, ya no bebo, pero estoy lleno de pesimismo. Me niego a tener hijos por esa niña. El hecho de que algunos niños no puedan ser salvados me da miedo de arriesgarme a tener el mío propio. Todavía tengo pesadillas.